Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 102. Estamos estudiando sobre las 7 trompetas que encontramos en el Apocalipsis. Ya hasta aquí hemos avanzado algo y hoy vamos a estar hablando del ángel que traía este librito abierto con una profecía que le iba a ser entregada a Juan para que profetizara. Pero antes veamos brevemente un corto resumen de lo que estuvimos analizando ya en la enseñanza anterior. Hablando acerca de estas 7 trompetas, estuvimos dando una introducción para analizar un punto aquí que se abre entre el toque de la 6ª trompeta y la 7ª. Así que Juan, decíamos que intercala lo que conocemos nosotros en el capítulo 10 y en el capítulo 11, que nos hablan acerca de este ángel que trae el librito, que es una profecía que Dios estaba entregándole a Juan para que la predicara. Aparte de eso, también habla de los 2 testigos que habían de aparecer y que son 2 profetas anunciados desde la antigüedad con un mensaje, y ellos tenían también el encargo de medir el templo, en fin. En el capítulo 10, entonces, como decía, se habla de la aparición de este ángel con un mensaje profético y trae este librito, el cual manda a Juan que debe comer para que profetice acerca de este. Y en el capítulo 11 se nos refiere la medición del templo y la preparación llevada a cabo por los 2 testigos que hablan del triunfo del reino de Dios. Estos 2 capítulos constituyen por consiguiente una interrupción en el sectenario de las trompetas. Esto es, pareciera ser que se abre allí una especie de paréntesis para darle lugar a estas 2 observancias pues, que encontramos en estos 2 capítulos. Ahora, como suele hacer el autor sagrado, decíamos que después de la terrible catástrofe desencadenada por el ejército infernal, quiere presentar a los cristianos fieles el anuncio de la venida del reino de Dios. El reino de Dios ya está próximo a aparecer, a estar entre los hombres. Y esto nos habla de la inminencia del castigo, o sea que la llegada del reino de Dios va a acelerar una serie de cosas que Juan va a empezar a profetizar ahora cuando coma este librito donde se le entrega esta profecía. La intervención de este ángel poderoso significa la importancia de la misión que trae. La consumación está próxima. Y esto lo podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 10, versos 6 al 7. Ahora, nos hacíamos una pregunta. ¿Qué ángel es? Algunos comentaristas sugieren que pudiera ser Gabriel, que significa fuerza de Dios, al cual encajaría a la perfección por el epíteto de el poderoso. Así que bueno, teniendo ya este corto resumen, vamos a continuar entonces y hablemos un poco del ángel de aspecto imponente que tiene en su mano un librito abierto y que podemos leer en el capítulo 10 y versículo 2. Dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y préstenle atención aquí a estas 2 expresiones: el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto tiene un significado que ya vamos a ver. Este librito está como en contraste con el libro sellado del capítulo 5, del cual ya hemos estado hablando. A causa de su pequeñez y por estar abierto, sus pequeñas proporciones parecen significar que contiene pocas predicciones, y está abierto porque dichas profecías son relativamente claras o bien porque ya han sido reveladas bajo alguna forma en la visión de las 7 trompetas.
Se supone que el librito debía contener los destinos del Imperio Romano, considerado en sus relaciones con la Iglesia y como prototipo de las potencias que han de ser vencidas por Cristo en su aparición. Las proporciones colosales del ángel, que tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, designa su visión universal, la cual abarcará al mundo en su totalidad. Y les dije que recordaran estas dos expresiones porque allá en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, recordemos que mar representa aguas y que dentro de la profecía estas aguas representan a las naciones gentiles. Voy a leer el versículo para refrescar un poco la memoria. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, y fíjense que la ramera está incluida aquí, en esta parte de la profecía. Dice: son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si las aguas, hagámonos esta pregunta, y por deducción, tratemos de tener una conclusión aquí. Si las aguas representan las naciones gentiles, pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, entonces esto quiere decir que su contraparte, la tierra, debe referirse al Israel terrenal, a las tierras de Palestina. Así que su poderosa voz está en consonancia con su super hercúlea estatura. Dio un grito inarticulado parecido al rugido de un león, dice el escritor, que se convirtió en un eco inmenso semejante al de 7 truenos. Y esto lo leemos en el versículo 3 de este capítulo 10. Voy a leerlo. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Algunos comentaristas piensan que el ángel emitió probablemente con su poderosa voz 7 mensajes cuyo eco iba retumbando por todos los ángulos de la tierra. El trueno en la Sagrada Escritura se identifica la gran mayoría de las veces como la voz de Dios. Miremos algunos pasajes para que podamos observar esto. Job escribe en el capítulo 26 y versículo 14: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ve allí, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En el Salmo 77 y versículo 18 también se lee: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el Salmo 104 y versículo 7 también leemos: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y Juan en el capítulo 12 versos 28 al 29 también nos dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: no, un ángel le habló. Muy bien, aquí vemos entonces en estas porciones que hemos leído que el trueno siempre se identifica con la voz de Dios. Así que en este caso, cuando Juan oye la voz que emite este ángel, estos 7 truenos forman un eco del poderoso grito de este ángel y que parece simbolizar todo el conjunto de la revelación profética comunicada por Dios a Juan. Pero si no simbolizan todo el conjunto de la revelación profética, al menos debe tratarse de cierto número de revelaciones o mensajes dirigidos a los cristianos, porque Juan, al oír la voz, entiende algo que inmediatamente lo impulsa a querer escribir para darlo a conocer a las iglesias. Pero una voz del cielo se lo impide, ordenándole que no lo escriba, que lo guarde en su corazón hasta que llegue la hora de revelarlo. Vamos a leer en el versículo 4 donde encontramos esta ordenanza que se le da a Juan. Dice:
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sellas las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que hasta allí estas voces, estas declaraciones eran un secreto que en su momento Dios entonces iba a ordenar a Juan que profetizara, que publicara. Así que sellar las cosas que han dicho los 7 truenos es igual que mantenerlas en secreto, lo cual significa que Juan había oído muchos secretos acerca de los designios de Dios sobre la humanidad que no serían puestos por escrito, es decir, no serían revelados. Son estos artificios literarios muy en consonancia con el carácter apocalíptico de nuestro libro. El profeta Daniel se expresaba casi en los mismos términos cuando escribió allá en el capítulo 12 y versículo 4, cuando se le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La razón que se da en Daniel para mantener el secreto es el tiempo lejano en que ha de tener lugar lo anunciado. Y si leemos allá en el capítulo 8, versículo 26 de este mismo libro de Daniel, dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Han existido muchos autores que han intentado penetrar en el contenido de estos 7 truenos, pero es difícil determinar con certeza cuáles eran los mensajes de los 7 truenos. Lo que nos parece más probable y más en conformidad con el tenor del Apocalipsis es que lo dicho por los truenos debe ser el anuncio de nuevas calamidades relacionadas con el mensaje que trae este ángel. Tal vez se prohíba a Juan revelarlas para no desalentar a los cristianos ya tan probados, que habían sido perseguidos, que habían sido angustiados de tal manera. El mensajero divino entonces, después de haber dado un grito atronador, se dispone a pronunciar un juramento para certificar la absoluta verdad de lo que va a decir. El juramento estaba permitido por la ley judía y tenía gran fuerza obligatoria. También entre los cristianos es lícito siempre que sea verdadero y determinante aquello que se jura y haya motivo suficiente para jurar. Por ejemplo, todos estamos obligados por ley a prestar juramento ante un jurado si así nos fuera requerido. Si nosotros vamos a un juicio donde se está determinando la culpabilidad o inocencia de alguna persona, etcétera, etcétera, y se nos somete a juramento, nosotros estamos obligados a prestar este juramento. Pero no es lo que debería ser para nosotros una costumbre. Dios nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así que este ángel, en actitud de prestar solemne juramento, jura levantando al cielo su mano derecha y teniendo sus pies asentados sobre la tierra y el mar. Como ya explicamos, la tierra que pudiera estar refiriéndose a las tierras de Palestina, las tierras de Israel, y el mar que nos habla a nosotros de las tierras de todo el universo, las naciones gentiles. Y esto lo leemos en los versículos 5 y 6. Voy a leerlo de nuevo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que con esta actitud el ángel quiere significar que está tocando las 3 partes del universo, porque va a jurar por aquel que los creó. Él creó el cielo y la tierra y el mar. Y si no, pues miremos allá en Génesis capítulo 14, versículo 22, y en Daniel capítulo 12, verso 7, que dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo,
creador de los cielos y de la tierra. Y Daniel nos dice en el capítulo 12, verso 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La acción de elevar la mano al cielo como queriendo poner por testigo a Dios por quien se jura es común en las Sagradas Escrituras. Allá donde leímos en Génesis 14:22 lo pudimos observar, pero también en Deuteronomio capítulo 32 y verso 14 se nos habla de esto. Dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aleluya. En esta actitud, el ángel pronuncia la fórmula del juramento. Y para que no haya duda alguna de que es el Dios verdadero, al que pone por garante de lo que va a decir, añade que es el que creó el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto en ellos existe. Miremos allá en Éxodo capítulo 20, versículo 11, y con esto vamos a concluir la enseñanza de hoy. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, esto está muy interesante, pero vamos a continuar en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.